Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Siempre anunciaste y de ella bien dijiste que era la obra del Hijo bien amado, que del pecado y de la muerte por siempre rescataba. Es un bien incomprendido y en ellos somos regenerados, pues cuando en agua sumergidos, vida nueva alcanzamos. La redención en la gruta de Belén comienza y consumada para siempre en la cruz del Gólgota. Juan y con María, testigos del don más aclamado del amor. La redención en la gruta de Belén comienza y consumado para siempre en la cruz del Gólgota. Con Juan y con María, testigos del don más aclamado del amor. A muy alto precio comprados fuimos, por ello de continuo recordemos, con nada pagaremos tanto amor, tanta entrega aunque a santos aspiremos. Con Cristo resucitado andaremos identificados, pues solo así seremos hijos en el Hijo crucificado. La redención en la gruta de Belén comienza y consumado para siempre en la cruz del Gólgota. Con Juan y con María, testigos del don más aclamado del amor. La redención en la gruta de Belén comienza y consumado
dar sin esperar nada a cambio. Entonces, en ese constructo, considero yo que el amor se convierte en una decisión. ¿Cómo materializamos el amor, cierto? Porque entonces, por ejemplo, una pareja llega y dice, listo, a mí se me acabó el amor. Es que yo ya dejé de amar, es que a mí no me interesa a nadie, porque ya eso es una decisión como alguien con el cual hablaba ayer precisamente, donde decía, que a mí no me importa ya nadie, ya eso es una decisión de trabajo más interior. Pero ¿cómo identificamos eso de qué significa el amor, cierto? Es decir, ¿cómo trasciende a la práctica y cómo lo manifiesto yo? Porque es que el amor, si no se vuelve práctico, pues queda una teoría hermosísima que, vuelvo y digo, hace parte de esos versos maravillosos de los cuales Ramón muchas veces por ahí se inspira, porque a todos los abogados como que les encanta escribir, ¿cierto? Lo que a veces como que reprimen en el proceso, como que tratan de sacarlo. He visto mucho abogado que les gusta vivir escribiendo por ahí cosas, ¿no? Entonces no, es inmensa mayoría. Pero creo que es el mundo que los contrasta de esa manera, cuando se necesita ser tan, digamos, tan poco emocionales, mucha razón para poder estar frente al proceso. Entonces ya la vía de escapatoria en ese momento es escribir para poder, entonces, ¿cómo colocamos y en qué contextos podemos decir nosotros qué es realmente lo que nosotros etéreamente decimos del amor? Porque el amor fluctúa y está por allá como en una de las tantas nebulosas que nosotros podemos imaginarnos. Pero la gente vive en lo concreto del amor. Pero a veces no terminamos ni siquiera satisfechos diciendo, es que eso es amor. Y entonces uno pregunta, ¿cómo podemos hacerlo práctico? Otra vez con San Agustín parodiando el tiempo. Si me piden que no lo defina, yo sé qué es. Pero si me piden que yo defina qué es el amor, me complico ya porque esa es la definición más compleja. ¿Le doy? Es que estaba ahorita escuchando muy circunspectamente. Porque pues este es un tema súper difícil. Primero, pues la praxis creo que nunca llega a determinar, o pues más que llegar a determinar o decir en la práctica es esto el amor, es difícil. Porque hay muchísimas etapas, está la fase de la conquista, el enamoramiento, si hablamos de pareja, ¿no? El enamoramiento, la aceptación, bla, 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 chu. El amor va abierto mucho más porque Francisco lo está haciendo reconocer como uno consigo mismo, ¿cierto? La aceptación. Y eso era un punto importante porque cuando leía el contexto de lo que escribió el Papa, llegaba a entender que, o lo resumía, concluía que él quiere o llevar a establecer que el amor es primero reconocerme como un individuo que comparte con los demás y que también debe aceptar a los demás en sus defectos y a partir de ahí compartir. Yo vea, pues interesante. Y entonces eso me llevaba a algo muy elemental y es el cómo uno llega a definir el amor. En algún momento de un proceso que yo estuve, un psicólogo me preguntaba, ¿pero usted ama? Y yo, no tengo ni idea, yo le decía, porque es que yo no sé qué es amor. Yo no, en ese momento no lo puedo decir si amo o no amo a esa persona porque no tengo definido qué es el amor. Para mí puedo tener una preocupación por la persona o no tenerla, pero eso no sé si sea amor o no sé si esté en los estándares que puedan darse como amor. En todo ese proceso y en todo ese descubrimiento que uno tiene que hacer y pues un tiempo que estuve en ese autodescubrimiento, llegué a concluir que todavía no sé qué es el amor. Entonces, miraba también los diferentes apartados, por ejemplo, yo no sé francés, el autor del Principito tiene algo muy claro y cuando el Principito está hablando con el zorro en un proceso muy analítico le dice, ¿usted quiere o usted ama? Y hace una diferencia entre el querer y el amar. Y le dice, el querer es simplemente una posesión. Entonces es cuando usted tiene una persona y quiere en todo momento estar encima de, bueno, encima no, controlando, no sé qué, para aquí, para allá. El amar es algo diferente, es entender que hay una persona que usted, que es importante para usted, que no tiene que entrar a controlar y que usted haría absolutamente todo por ella, sin olvidarse de su propia existencia. Yo decía, uy, interesantísimo, este libro a mí me ayuda muchísimo, pero cuando entonces entramos también al otro punto, Jorge Bucay define la necesidad de no entrar en estadios de dependencia, que es donde infortunadamente exacto, nosotros entramos, y para nosotros llegamos a hacer definiciones de, es que yo lo amo mucho y como lo amo mucho, hago lo que la persona me dice.
es que para mí vivir sin esa persona es acabar mi existencia. Entonces creo que ahí es donde hay una confusión del amor. Y aquí, como todo, y que yo siempre he culpado a Disney de los errores que se presentan en las figuras de los cuentos de hadas, y entonces el príncipe romántico que va a venir a enamorar y que eso vivieron felices por siempre. Los Simpsons materializan mejor de toda, Sí. toda la historia, ¿no? Porque Y, esos son y entonces terribles. los cuentos que Disney de las princesas nos vendían era que va a llegar el hombre perfecto y pues mejor dicho de ahí para adelante la vida. El hombre o la mujer perfecta no existe, porque la perfección está solamente en lo divino. Y cuando el Papa dice hay que entrar a reconocer al otro, hay que entrar a reconocerse, hay que entrar a mirar que hay diferentes puntos de vista y hay que generar una aceptación del otro, ahí sí podemos entrar a hablar de amor. Yo decía, uy, interesantísimo. Entonces, en esos escenarios, pues yo creo que uno siempre tiene que moverse hacia algo que estaban comentando ahorita y es la definición, que creo que va a ser muy difícil entrar a definir el amor y creo que pues por más metodólogos teóricos y esto que encontremos no va a haber una definición y filosóficamente nos quedamos aquí en el análisis de esto, pero sí desde esa vivencia, desde qué ha sucedido y desde, por ejemplo, si miramos el amor hacia los hijos, yo daría mi vida por ellos. Sin olvidarme que también existo. Pero ahí yo puedo definir, puedo describirles con un ejemplo que es el amor, pero no puedo entrar a definirlo ya teóricamente con el amor es esto, ta, 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 no. Entonces sí es algo interesantísimo y creo que el Papa muy, muy, muy positivo en ese. Y lo que uno recibe también, ¿cómo lo puede entender como amor? ¿No? Es decir, ¿qué significa finalmente ese hecho de que el otro se sacrifique, lo entregue todo por mí? Ayer veía todas esas pequeñas novelas a veces que suceden siempre de todas formas en Facebook. Entonces, el ejecutivo que se dedica a trabajar como un loco absolutamente por todo y se encuentra con la loca que reparte bombones y les invita a vivir la felicidad. Entonces después de que llega a la oficina, entonces la secretaria le dice, su esposa está llamando porque mañana están de aniversario, que entonces dónde van a ir a comer, qué van a hacer, no sé qué, cuándo. Yo no tengo tiempo para esas cursilerías, no sé qué, no sé cuántas. Bueno. Llega la mujer, trae la torta, el tipo con la misma actitud, se acaba todo, sale a llorar otra vez al parque, vuelve y aparece la loca de todas formas con el bombón, entonces le dice... Entonces ella ya vivió la historia, ella también era gran empresaria, ella también sacrificó todo y se dio cuenta de que finalmente pues lo valioso es la gente, lo que pueda tener, las relaciones que construya por encima del bienestar, porque él le sacó a la mujer, por eso puedes ir todos los días al salón de belleza si quieres, por eso puedes celebrar con tus amigas todo el tiempo como tú desees, por eso tienes carros, el último carro y de todo. Pero ¿de qué sirve eso, como diría San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, si no tiene amor? Porque él dice, ¿de qué sirve que usted entregue inclusive su propio cuerpo, pero si usted no ama? Mateo. Sí, me gustaría también como partiendo de lo que había dicho Ramón y lo que acabas de decir tú, y es el tema, para mí hay 4 puntos importantes también, y es que el primero, como decía Ramón, que es muy importante, intentar, creo que no sé si sea un error, no lo quiero mencionar de esa forma, pero quizás empezar a conceptualizar qué es el amor. Siento que ya desde ahí mm, tenemos quizás un obstáculo porque es como quizás intentarnos apropiar de un concepto que, como ustedes vienen diciendo, es difícil de llevar a la práctica, como hablaba Ramona, a la praxis y a la pragmática, ya al hacer, al saber hacer, ¿sí? Creo que pues ahí, como ya nos hemos apropiado del concepto, es difícil. Entonces yo siento que el otro punto también es desde la libertad, ¿no? A veces se nos olvida que creo que el amor va con otros ingredientes, como si fuese una ensalada, y hay ciertos ingredientes tanto homogéneos como heterogéneos que deben estar allí, digamos, como la libertad. ¿Por qué? Porque a veces pienso que una de las expresiones más bonitas y más puras del amor es la libertad con algo, no casarte con ninguna idea, porque allí empezamos a apropiarnos de todo, como decías tú, el querer, entonces me empiezo a apropiar de esta persona. Pero en realidad creo que hay 3 premisas ahí para la libertad y es fluir, ser tú, ser espontáneo, ser natural, dejar ser al otro y mostrarse tal cual como es para que tú puedas amar esas diferencias y quizás, como algunos lo llaman, esas cosas negativas o esas red flag, incluso como lo dicen, que se sataniza, ¿no? Otro punto importante pienso que es la subjetividad.
Y es que como es un concepto que, claro, el amor puede tener una explicación neurocientífica desde cómo se experimenta en las estructuras neuroanatómicas cuando se desprende la oxitocina y toda la dopamina y la serotonina, claro, tiene una explicación neurocientífica y fisiológica en el cuerpo. Pero como dice Ramón, a la hora de llevarlo a la práctica, al saber hacer, claro, como tenemos ese concepto quizás tan distorsionado, se vuelve tan subjetivo porque también hay todos unos constructos sociales de que yo digo, para mí esto es el amor, pero para Ramón esto y para la compañera esto y para el padre esto, entonces entramos en conflicto con todo eso, ¿no? Entonces cuando nos liberamos de todo eso realmente, empezamos a darnos cuenta que el amor va más allá de solo del amor propio, ¿sí? Entonces siento que esos tres puntos importantes, digamos, así como para hacer una contextualización muy importante y muy rápida, siento yo que pues desde allí se empieza como a carecer, digamos, de realmente cuál es el concepto del amor, ¿no? Y cuarto, pienso yo que como para darle también una conceptualización casi que muy filosófica, pero no con el punto de caer en ideas y ponerlas como si fueran a rajatabla y es la verdad absoluta, sino que pienso que es el tema de la deconstrucción. No destruir, que es el concepto del amor, sino empezar a deconstruir, no el concepto del amor en sí, ¿sí? Porque es muy grande, tiene muchos ingredientes, pero sí empezar a deconstruir, como tú decías ahorita, todos esos patrones comportamentales, no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal, y también cuál es la gestión emocional que yo hago de eso para que yo caiga en una deconstrucción, no solo de mi concepto del amor, sino del otro. Y ahí hago, digámoslo así, un concepto muy coloquial, casi que una bomba muy sexy entre esas dos cosas para poder realmente trascender, transformar y deconstruir realmente todos esos patrones o esas acciones tangibles quizás que yo pueda hacer con un chocolate, con una carta o con simplemente decirle al otro que huele bien, que está bien, que se ve bien, que te veo a gusto con lo que tienes. Creo que son expresiones del amor que quizás de pronto hemos desnaturalizado desde la humanidad. Entonces siento que deconstruir el amor no tanto como significado en sí, sino con los tres puntos anteriores que di y deconstruir todas esas acciones que tenemos que quizás pueden estar dañando al otro, no necesariamente mi pareja, sino como hablábamos en alguna de las, también de difundir diálogo, el prójimo, ¿no? El que está más próximo a, y creo que no debemos amar o solo a mi pareja o solo a mi papá o solo, sino creo que, como lo dice, al prójimo, el más cercano, el más próximo a, ¿sí? Un elemento ahí en esa ruptura del marco social y se da en una expresión. En mis tiempos, cuando éramos jóvenes, uno hablaba de hacer el amor. Hoy se habla de tener sexo. O sea, refiriéndose tal vez a lo mismo en una naturaleza. Soy, que llevo. Tal vez sean más honestos, antes le metía más eufemismo a la vaina. Sí, porque- Más románticos, pero eso puede llegar a connotar muchas cosas. Anteriormente mirábamos los abuelitos que tenían una permanencia hacia un compromiso, independiente de mil y un cosas que pudieran suceder. Hoy lo más fácil es terminar una relación y hacer una liquidación de la sociedad para volver a comenzar un proceso. Crear límites para poder disolver la sociedad. Anteriormente lo dejaban allá porque Libre, decían, en ahora cualquier momento yo cobro y ahora ya dijeron, un año fue lo que quedó finalmente para el cabo de eso fue Hicieron, notas pues no últimas, lo estaba escuchando está eso, pero saliendo no, hoy, sí, no lo he está tocado. saliendo nuevo. A mirar que eso nos afecta. Pero miren ya como socialmente estamos conceptualizando el tema y poco a poco, no sé si sea una realidad o no de las nuevas generaciones, el término del amor está quedando rezagado y las nuevas generaciones jóvenes y demás tal vez no le están dando la importancia que las anteriores generaciones, dentro de las cuales incluye uno, la tenía. Para uno el amor era algo fundamental y ese permitía llegar a un tema, un encuentro físico, etcétera, etcétera. Sin este elemento no podía existir el segundo, ahora es viceversa, entonces vamos al primero para ver si llegamos al segundo. Contextos que uno dice, ¿dónde está el escenario real de eso que llamábamos amor? Tal vez en esa realidad están diciendo es que esa vaina puede que no exista en eso que metíamos tan romántico, pero ahí está en ese constructo social. Sí, supongamos. Particularmente yo siento que hay una cosa que se ha generalizado y es que para no terminar siendo afectados, para no sufrir es mejor no amar, ¿cierto? Entonces
Es como una renuncia que se está haciendo finalmente. Yo ayer lo decía con una señora que estaba, cuando entramos a la librería, y entonces ella se escudaba que el perro también le daba amor. Yo le decía, venga, ¿a qué punto? Pues no es una muchacha, ¿no? Porque es una señora ya de cierta edad. Porque uno dice, bueno, un muchacho, póngale usted 15, 18 años, que esté hablando de su mascota como la pérdida más grande afectiva, pues podríamos pensarlo nosotros, porque es una sociedad que ha tratado de refugiarse precisamente frente a eso, por muchas situaciones y cosas del mundo. Pero que una persona adulta diga eso, finalmente, es que el perro también me da amor, porque le decían, pero es que, venga, ¿cómo va a cambiar usted una persona por un perro? A su edad particularmente frente a esas mismas condiciones. Entonces yo siento que hoy la sociedad lo que hace es protegerse, queriendo protegerse, pues sufre terriblemente, porque se dice, no amo para no sufrir, pero después sufro por no ser amado, o por no amar, porque es igual de frustración en la vida, ¿cierto? Entonces, eso creo que está pasando, y por eso no queremos tampoco, porque Francisco nos está llevando aquí a un terreno y es el de interesarnos y reconocer y valorar porque el otro existe. Y la sociedad hoy lo primero que hace es taparse los ojos para no reconocer al otro. Hay un predicador italiano que me encanta muchísimo que dice siempre, mire, el primer contacto que nosotros tenemos es visual. Y si usted se deja cautivar por la mirada del otro o de la otra, pues usted ya perdió. Entonces usted tiene que comenzar a decir, dice, cuando uno no quiere encontrar, que lo primero que tiene es esquivar la mirada. Frente al indigente en la calle, ¿usted qué hace? Usted no lo mira para no tener finalmente que encontrar, porque una vez que usted lo ha mirado, ya usted lo va a tener encima y va a tener un rato de conciencia. ¿Qué pasó aquí finalmente? Entonces esa es la primera acción y podemos decir, el anonimato que le estamos creando al otro, la invisibilización que estamos haciendo, parte particularmente del primer gesto de la vida que tiene que ver en relación a eso, y es, no te miro para no tener ningún tipo de contacto, porque es que ese hecho me hace a mí de alguna manera vulnerable en la vida. Mateo. Sí, se me venía casualmente varias ideas a la cabeza después de lo que tú estabas diciendo y siento que cuando tú hablas de mirarse a sí mismo es como sin caer en conceptualizaciones físicas de que es un espejo o algo así, pero creo que el insight personal, ¿sí? Ese nivel de introspección profunda y retrospectiva, creo que es una de las mayores muestras del amor, ¿sí? Porque muchas veces carecemos de poder mirarnos a sí mismos para poder dar al otro. Quizás suene a cliché, ¿no? De que deba mirarme a mí mismo de manera introspectiva para poder expresar y dar eso a la realidad, ¿no? Casualmente en estos días en la Casa Juan Pablo estábamos trabajando sobre una actividad que se llama el test de Cambridge, que hicimos unas actividades adaptadas al test de Cambridge, que es, si uno lo traduce al castellano y demás, se traduce literal como el test de las miradas, ¿sí? Entonces todos los teóricos argumentan, incluso como Paul Ekman, en el que se basaron incluso para hacer la película Intensamente, y cómo toda la gestión emocional de lo que transmite una mirada. Si queremos mirar desde, valga la redundancia, desde la interpretación de solo lo que es la mirada, las microexpresiones faciales y las macroexpresiones faciales que contiene la mirada, una de las cosas que más dio investigación para emociones como el miedo y la tristeza es la mirada de una madre que acaba de perder a su hijo y que sabe que jamás incluso va a volver a ver su cuerpo, si lo llevamos a la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y la mirada de una madre es cuando ha perdido a su hijo, y esa tristeza que transmite en esa mirada es una de las formas de amor más puro, independiente de las cosas incluso horribles que tú hayas hecho como ser humano en el plano físico, espiritual o el que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madre, a través de esas madres de la Segunda Guerra Mundial que perdían a sus hijos y no volvían a ver su cuerpo, transmitían en esa mirada toda la emocionalidad, toda la historia, todo el concepto, todos los componentes simbólicos que hay detrás de la mirada, ¿sí? ¿Y por qué lo relaciono con el test de la mirada y el test de Cambridge? Porque a nuestros participantes en condición de discapacidad, con una mirada podemos decirle, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué te está transmitiendo esa mirada? ¿Qué te transmite esa mirada de un ciudadano o un habitante en calle? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su miedo? ¿Qué es lo que lleva por dentro?
¿sí? Entonces yo siento que la mirada es más que una ventana al alma, es, digamos que la forma de tu poder realmente, cuando tú sostienes la mirada también es una forma de tener control sobre el otro y poder, ¿sí me hago entender? Pero también tú puedes, cuando tienes la sensibilidad emocional, y no necesariamente porque seas psicólogo y especialista en psicología clínica, creo que el ser humano ha perdido esa empatía de mirar valga la redundancia, en la mirada del otro, qué es lo que está viviendo en su interior y qué es lo que carga, y por eso evadimos la mirada para no conectarme con toda esa historia, ese vínculo, todo ese tema emocional que se está movilizando allí a través de una mirada. Leonida. Dentro de ese ejercicio de ignorar al otro, de hacerlo a un lado, pues está precisamente el contacto visual. Entonces, cuando no lo estoy ejerciendo, cuando no lo estoy llevando a cabo, inclusive en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, pues claramente ahí está la brecha donde no estoy dando lo que debería dar en términos de amor. ¿Sí? Yo considero que el mayor ejemplo, o sea, cuando hablamos de este término del amor, está en Jesús, cómo realmente estaba dispuesto para todo. En todo momento estaba haciendo milagros, en todo lado estaba colaborando, nunca se cansaba, yo creo que nunca descansaba realmente, o sea, era muy, muy difícil. Solo en la barca fue que descansó un poquito, que se quedó dormido. Total, pero en ese aspecto considero yo que es el ver el amor como lo verdaderamente importante, y tal como nos lo está transmitiendo el Papa, en no ignorar al otro, en generar precisamente esa transformación para que de esta manera pues empiece a cambiar un poco la forma de pensar, de actuar en el día a día. Pienso yo que es más por ese lado que digamos que lo que está diciendo Mateo en la forma de ver al otro y cómo puedes en ese contacto visual empezar a establecer una relación. Muchos motivos de consulta también tienen que ver con esas habilidades sociales, entonces como que no logro interactuar con el otro, entonces yo más bien me aíslo. Entonces es ahí donde empezamos a ver que en un tema conductual, cuando empiezo a aislarme, algo está pasando, ¿sí? Y tenemos que empezar a arriesgarnos un poco más a poder dar, a poder construir esos valores que yo ya tengo claros. ¿Cuáles son los valores que más me caracterizan a mí? Listo, eso es lo que puedo dar también al otro. Es no quedarme con eso que ya tengo, sino poder transmitirlo al otro. Vamos, sí. No. Vamos concluyendo. Estaba mirando el tema de lo de las miradas, entonces me acordaba de la película Amor a primera vista y todos los errores que la persona cometía por dejarse precisamente llevar en esa primera análisis. Claro. Pero ahorita también analizaba el tema de la persona habitante de Te calle. pone, perdón, cuatro declinaciones en relación a lo que significa la declinación de la misericordia. Entonces dice, la primera es la mirada. Entonces donde no hay mediación absolutamente de nada. Luego dice los gestos. Luego viene la palabra, que es donde nosotros finalmente, inclusive cometemos los mayores errores de la vida porque decimos todo lo que no debemos terminar diciendo. Y finalmente él dice, como todos los seres humanos somos siempre limitados, no podemos darlo absolutamente todo, la única acción válida es la presencia, la compañía, el estar ahí. No para resolver los problemas, sino fundamentalmente para ser capaz de estar. Entonces me parecen 4 declinaciones bien bonitas en términos de lo que significa el reconocimiento del otro y cuáles son. Pero él dice, la primera es, esa acción de la mirada es o la gran capacidad de aceptación del otro o el rechazo total finalmente, donde digo no quiero encontrarte y no quiero dejarme. Pero la mirada entonces lo connota en lo vulnerable que nos hace en un momento determinado, Ramoncito. Sí, es precisamente el tema, porque cuando uno se cruza con un habitante de la calle, por lo general, si él tiene la mirada hacia otro lado, uno fija en el espectro, no sé qué, pero apenas él gira, ya uno desvía totalmente la mirada porque hay un miedo. Hay un miedo a ese encuentro y a ese entendimiento de que esa persona necesita algo de uno, pero uno tal vez no tiene las herramientas para poder entrar a generar ese apoyo. Sucede lo mismo cuando estamos en una situación crítica o de conflicto.
hay dos personas peleando y uno trata de no mirar a alguno de los dos porque pues tiene que entrar a mediar, y si uno no tiene las herramientas, pues jodísimo, puede terminar enganchado con el otro. Entonces, ese tema no lo había observado nunca, hablando de miradas. Pero creo que es un elemento fundamental, tanto así que cuando uno confronta a otra persona, uno de los elementos de confrontar y de buscar una verdad es la mirada fija, ¿no? Porque pues en esas expresiones, en esas microexpresiones, empieza uno a analizar cosas, trata uno de dominar. Entonces tratando de decir. Lo Y digo a veces porque le salen más gallos los otros, ¿no? sí, Entonces, y pues son elementos que infortunadamente no nos han enseñado. Y ahorita, para resumir todo el elemento, miraba que los que nunca tienen miedo de fijar una mirada y que siempre lo hacen con la naturalidad son los niños, ¿no? claro. Son los niños los que siempre se quedan uno mirándole, este chino que me está mirando, que me está analizando. Porque ellos siempre fijan la mirada como buscando ese análisis de quién es uno y hacia dónde va uno. Y en eso me acordaba del cuento del emperador vanidoso, ¿no? ¿Cómo se llama? El emperador desnudo. Que llegan unos astres, no sé qué, y empiezan a engañar a todo mundo, y que lo mejor, y que si veían la persona desnuda solo porque eran brutos, no sé qué. Y el único que tuvo la capacidad de decir cómo eran las cosas fue el niño. El emperador está desnudo 2, 3 veces. Y es precisamente el cómo una mirada a él o una primera impresión a él al niño no lo afectó, ni los escenarios de es que esto tiene que ser así, sino en esa liberalidad, en esa ¿cómo decirlo? Autenticidad que tienen los niños permitió desarrollar algo, y creo que el amor que entregan los niños es algo muy valioso que deberíamos volver, siempre lo digo, ¿no? Volver a estos grandes maestros y aprender tanto de ellos. Y para los niños tienen la gran capacidad de hacer giros de 180 grados en sus ojos, porque todo un proceso de imitación, detrás de su mamá, detrás de su papá, como están aprendiendo de las actitudes de los otros, entonces por eso la mirada es el recorrido, porque no hay lenguaje, no hay absolutamente nada. La primera forma de aprendizaje para nosotros siempre ha sido a partir de la mirada. Mateo, se nos acabó el tiempo. Sí, Ramón, dentro de su conclusión, creo que hizo una reflexión muy bonita, abrió la puerta a algo, y es que no quiero caer en conceptualizaciones del mundo en cuanto a decir si un niño está toxificado o no, por lo que la sociedad, sí, como que naces y te envían a la sociedad y la sociedad te corrompe. Quizás podamos caer en eso, pero siento que lo que hablaba Ramón, el aprendizaje vicario, ¿sí? Yo observo, y a través de procesos conductuales y demás que han sido investigados desde hace muchísimos años por modelado, por imitación y el aprendizaje vicario, yo observo y eso lo llevo a la práctica. Entonces, si a nuestros niños, no sé, muchos dicen, los pediatras y demás, que hasta los 5 años absorben ciertas cosas que deben darse allí para que se consoliden en su cerebro y en su conducta. Entonces, mira que quizás desde allí empieza a tener exacto todo un montón de explicación de por qué todo eso que absorbemos visualmente y llevamos a la práctica, pues si lo absorbimos mal visualmente, pues lo vamos a llevar a la práctica también con cierta disfuncionalidad, ¿no? Muchachos, muchísimas gracias, gracias Mateo, Joana, Ramoncito, a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Pues queda servida la mesa todavía de reflexión porque continuamos trabajando frente a esto. No agotamos, sino que sugerimos algunas líneas de reflexión que creo que a todos nos sirven. Muchísimas gracias. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.